Buenas noches, estimados compañeros. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Hoy nos encontramos a 11 de marzo del año 2024. Agradecerles a todos ustedes su presencia en nuestra sesión del día de hoy, en la cual pues vamos a trabajar o vamos a dar empezar a trabajar con lo que es la programación web, y en este caso pues vamos a iniciar con lo que tiene que ver con HTML. En este momento pues yo me encuentro haciendo la grabación en las dos fuentes que tengo, tanto en la plataforma Territorium como también me estoy en este momento pues haciendo la grabación en OBS, de manera pues que podamos tener las dos fuentes. Les decía yo a ustedes que el año pasado pues tuvimos la oportunidad de también hacer encuentros virtuales, sin que decir en pandemia, y una de las cosas que siempre noté fue que desafortunadamente cuando se suben en este tipo de plataformas que tienen un espacio limitado, tenemos la dificultad que en algún momento en algunas porciones del video el código no se ve bien al hacer esa compresión de video, y entonces de pronto ese tipo de bibliografía que en algún momento alguien quiere hacer un ejercicio a la par con lo que nosotros estamos trabajando, pues se le dificulta pues al no poder ver el código. Es por ello que tengo las dos opciones. Estoy grabando en este momento con nuestra plataforma que nos ofrece el SENA, que es Blue Button, y aquí, como pueden observar, pues con OBS Studio, que es donde yo hago pues la configuración de las cámaras y similares. Entonces hoy les doy la bienvenida a Adriana Cano, Brenda Guevara, Freddy Chaparro, Laura Sofía Coronado Estupiñán. Es un placer para mí encontrarlos acá nuevamente el día de hoy, y entonces vamos a entrar en materia. ¿Cuál va a ser nuestro itinerario, por así decirlo, el día de hoy? Lo primero que nos vamos a familiarizar un poco es con la conceptualización web, digamos que ustedes entiendan qué es lo que es un servidor web, qué es una página web, y que nos vayamos enfocando en lo que es nuestro entorno de desarrollo, que va a ser Visual Studio Code, y lo que va a ser nuestra herramienta que va a ser nuestro servidor web local, que va a ser el caso de XAMPP. Entonces que va a ser Apache, y para ello utilizamos una herramienta denominada XAMPP, que incluye el lenguaje PHP, que incluye un servidor web, que es Apache, e incluye un sistema motor de base de datos, que es el caso de MySQL, que seguramente también lo vamos a tener que estar en algún momento revisando, en algún momento trabajando. Entonces, esas van a ser como nuestras herramientas de trabajo en lo que vamos a ir lo que vamos a ir trabajando durante esta sesión. Entonces, pues darles a todos ustedes la bienvenida. No voy a correr, es algo que a veces yo tiendo a acelerarme cuando estoy explicando, a veces uno se emociona bastante, pero voy a tratar de hacerlo despacio, tranquilo, pues tenemos un buen tiempo. Si bien pues aquí la temperatura está un poco calurosa nuevamente, pues les estaba diciendo que pues que de todas maneras pues es un ambiente bastante agradable poder estar aquí con ustedes. Entonces vamos a iniciar esta sesión. Entonces, para ello vamos a utilizar, o les voy a mostrar algo que es una página web bastante interesante, que puede ser, digamos, nuestra bibliografía principal. Es esta página. Voy a expandir un poco lo que es la URL, lo que es la dirección web donde se encuentra este sitio. Este sitio se llama w3schools.com. No confundir con la W3 Consortium, que es otra cosa completamente diferente. Este es un sitio, para mí, el más completo que hay en internet,
que tiene todo lo que es la parte de HTML, CSS, JavaScript, Python, y uno puede ir aprendiendo desde cero y está todas las referencias que nosotros tenemos. Si bien el material está en inglés, digamos que es un bonito reto que traten de entenderlo un poco. Si quieren usar el traductor lo pueden usar, pero yo no les recomiendo porque hay instrucciones que las traduce. Por ejemplo, este es un tag HTML que indica título y cierra título. Si yo utilizo el traductor, él me va a cambiar la palabra title por la palabra título, y cuando ustedes estén codificando y les salga la palabra título, pues se va a dar cuenta que no es justamente, digamos, la palabra que realmente funciona, sino que es la instrucción. Entonces, digamos que yo, o de pronto si ustedes no les cuesta todavía un poquito el idioma mientras se acostumbran, pues les recomiendo traduzcan, pero no lo hagan, no traduzcan toda la página, sino lo van haciendo por porciones, de manera que el código no sea traducido. O sea, yo les hago esa recomendación, muchachos, porque muchas veces nos hemos enfrentado con ese tipo de inconvenientes. Este va a ser, por así decirlo, nuestro gurú, va a ser uno de los tutoriales que vamos a utilizar, y que considero que es de los más interesantes y de los más, digamos, completos que hay en toda la World Wide Web. Entonces sí les recomiendo este tema como tal. Entonces, en el tema de HTML, entonces acá nosotros podemos comenzar con la parte básica, definiendo qué es HTML. No sé si alguno de ustedes ha escuchado, de los compañeros que en este momento se encuentran conectados, y que quisiera de pronto compartirnos ustedes qué entienden por HTML, qué han escuchado, alguna vez lo han trabajado, alguna vez han tenido la oportunidad de acercarse a él. Los escucho. Pues, profe, lo poco que a mí me han explicado, yo he buscado, es que la HTML es, es la manera de, digamos, hacer el cuerpo, ¿sí? Pues en este caso sería una página web, pero ya otras cosas como CSS, creo que es, o Sí. es como ya la ropa, es como la parte decorativa, y HTML es como la base principal para crearla. Bueno, es una buena definición. Digamos que para irnos acercando un poco más de pronto a lo que propone Brenda en su concepto y acercándonos más, pues lo primero que hay que tener claro es que HTML es un lenguaje de programación, o un lenguaje más bien de etiquetas que se utiliza para la creación de páginas web. ¿Sí? Eso es un estándar que está establecido por una organización llamada la W3 Consortium, que es quien coloca, que es esta W3C, que por eso es que les decía que no se puede comparar o no se puede confundir con la W3 School. La W3 Consortium precisamente es la entidad a nivel internacional que hace los estándares de todo lo que tiene que ver con páginas web, y ella es la que dice un tag qué características va a tener, hacia dónde se enfoca el lenguaje y similares. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que hablar es que HTML es un lenguaje de programación. ¿En qué se basa? En etiquetas. Es decir, se basa en una serie de, no de instrucciones como vamos a ver más adelante en programación, de pronto ya cuando veamos un poco de lenguajes, sino se basa en etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Pues es un elemento que se encuentra entre los símbolos menor y mayor, el cual me genera algo. ¿Y qué es ese algo? Es lo que justamente nosotros vamos a ir viendo durante el transcurso de estas sesiones.
Lo que nos comentaba nuestra compañera Brenda tiene sentido en que normalmente cuando estamos trabajando desarrollo web, nosotros normalmente trabajamos, hay dos elementos que nosotros tenemos. Uno, voy a utilizar un tablero, eh, como siempre utilizo el todopoderoso Paint de tablero, para mí es el mejor tablero que hay del planeta, del mundo mundial dirían otros. En este caso hay que diferenciar dos términos, uno que es el front, bueno, esta es una letra de meme, voy a ponerlo en Arial, más legible. Hay que diferenciar dos conceptos. Uno es el front end, uy, aquí me faltó la T, y el otro es el back end. En el front end es todo lo que nosotros vemos de la página. Es decir, cuando ustedes maquetaron, cuando ustedes ahorita que están haciendo la propuesta y están haciendo ya el prototipo no funcional, ¿qué es el front end? Si yo entro a una página como Olímpica, esta que es de supermercados, esto que yo veo acá, todas estas figuras, todos estos menús y todo, es lo que hace, es el frontend, porque es lo que yo veo, lo que el usuario va a ver, con lo que va a interactuar. A eso es lo que se le llama el frontend. Ya la interacción y el código que genera esta parte y la interacción como tal es lo que conocemos como backend. Entonces nosotros tenemos inicialmente esos dos conceptos. Entonces frontend, cuando ustedes ven las páginas que dicen se necesita programador frontend, normalmente es programación hacia el lado del cliente, es decir, hacia lo que ve el usuario, y el backend es toda la que es la parte de funcionalidad. En frontend, pues inicialmente tenemos HTML y lo que nos comentaba la compañera, CSS, donde HTML es como hacer el cuerpo, bien, eso es un buen concepto que nos decía la compañera, como por decir, como yo digamos lo asemejo mucho a cuando ustedes están haciendo o cuando se construye una casa. La casa cuando está en obra negra, hablamos que usamos solo HTML, pero cuando le hacen los acabados, cuando le pasan la pintura, cuando le colocan ya el estuco, le hacen absolutamente todo y queda presentable, eso ya es el CSS, es decir, lo que le da esa vida, ese color y esa buena presentación a nuestra página. En estas sesiones que vamos a comenzar o que estamos comenzando el día de hoy, nos vamos a enfocar en esos dos temas. Vamos a trabajar tanto en HTML como en CSS, es decir, vamos a trabajar frontend y vamos a trabajar el frontend trabajándolo desde el estilo, que es con CSS, y trabajándolo desde las páginas web o desde la codificación, que es la parte de HTML. Y ya en backend, pues son lenguajes de programación un poco ya más avanzados, cuando hablamos, por ejemplo, PHP, que es algo que también hace parte de este programa de formación, donde ya vamos a requerir unos conocimientos de programación que seguramente pues también vamos a tener que empezar a enfrentar para que ustedes pues tengan como más claras esas dinámicas, ¿cierto? Y que podamos pues lograr esos, digamos por así decirlo de esa manera, podamos obtener los mejores resultados en el momento en que ustedes están trabajando. Entonces digamos que estos son los primeros conceptos. Saber que frontend es todo lo que ve el cliente, lo que ve el usuario, eso es la programación de todo lo que se ve por fuera, y backend es todo lo que va por detrás. Y en frontend lo tenemos HTML y CSS, donde HTML es el lenguaje de etiquetas y CSS son los estilos como tal. Siempre la vida es un meme realmente.
Y siempre muestro esto, los que me conocen hace rato, siempre hay un meme que yo pongo, pero vamos a ver si esta vez sí me sale el meme. Eh, Vamos a ver si sí me sale, esperemos que sí, pues igual que quede grabado el meme. Es que por ejemplo, este es interesante, pues no era el que estaba buscando, pero sí puede dar un significado a lo que es HTML, que si bien yo tengo una estructura y que seguramente la estructura está bien definida, realmente la parte estética, la parte bonita, por la parte de composición de colorimetría, perdón, de ya toda esa parte, nos la da es la parte de CSS. Entonces miren que digamos que esos son temas que siempre estarán, digamos, siempre, digamos, estarán juntos. O sea, no se justifica el HTML solo, si del CSS. Siempre tendrá que trabajar de la mano. Porque usted puede tener, este era el meme que siempre busco, este sí está más claro todavía, entre qué es HTML y CSS. Es decir, lo que es una página donde está bien compuesta, pero no están definidas sus imágenes, no están definidos sus estilos, no está definido absolutamente nada, y por eso es que tenemos que recurrir a CSS para poderle dar esos estilos. Entonces digamos que nosotros en estas sesiones nos vamos a enfocar en ambas, nos vamos a enfocar en la parte de HTML y en la parte de CSS. No sé si hasta el momento tengamos alguna pregunta. Igualmente pues estoy acá pendiente, bien pueda, si alguien tiene una pregunta, si quiere levanta la mano y con gusto le damos la palabra. Sebastián, bien pueda. Hola, profe. Hola, ¿qué va a estar Sebastián? ¿Cómo me le va? Ahí estaba intentando alegrar un problemita ahí con el equipo, no pude. Sí, señor. Bueno, yo tengo una pregunta, entré un poquito tarde a la clase No se y preocupe. no sé de qué parte del tema estarán hablando. Estamos en la parte introductoria, digamos antes de poder ya empezar a trabajar con nuestros programas que les solicité el día de hoy. Estamos haciendo una introducción de qué es HTML, de qué es CSS, de qué es, digamos, de qué es el lenguaje de programación, qué es frontend, qué es backend, y con ello pues poder, digamos, tener una noción más clara de que en estas sesiones inicialmente nos vamos a enfocar en la programación frontend, es decir, nos vamos a enfocar hacia lo que ve el cliente, hacia lo que ve el usuario de nuestra página web. Y también entonces en ese caso pues tenemos lo que son los lenguajes de HTML y CSS, y estaba explicando y haciendo la diferenciación entre las dos, es decir, entre lo que es HTML, lo que es CSS y pues pero de todas maneras la interacción en que tiene. Todavía digamos no hemos empezado a tirar código, que eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Vale, perfecto. Bueno, ese curso que yo encontré en el SENA, Sí, señor. sobre que te enseñan todo lo básico y lo intermedio, todo lo básico sobre el HTML, me parece una idea buenísima para que las personas, bueno, para todos los que están conectados, Sí, me parece intenten muy realizar bueno. este curso, porque es un curso corto de 40 horas, pero por lo menos tienes una base, un conocimiento sobre el manejo de esa herramienta de programación. Tal cual. Y esa es la idea justamente, que podamos complementar lo que estamos viendo con otros temas. Ahí yo sé que van a salir temas muy, muy interesantes. Bueno, no sé si haya más preguntas. Gracias, Sebastián, por la pregunta. No sé si tengan alguien más una pregunta o continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces. Cuando nosotros ya hablamos de un lenguaje,
digamos que para que ustedes comprendan, el lenguaje normalmente pues hace referencia a una forma de especificar algo. Cuando usted habla el lenguaje español, normalmente en nuestra escuela nos enseñaban, mire muchachos, es que una frase bien hecha es sujeto, verbo, complemento. A uno siempre le decían eso y uno decía, listo. Entonces uno sabía más o menos cómo componer una frase adecuada. Después de pronto llegas a inglés, que aclaro, no soy el más versado tampoco, pero a ustedes siempre les pecan el verbo to be, entonces le decían a usted, primero cuando vas a preguntar, que primero entonces el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento y todo eso. Pero entonces las palabras que usas en español difieren a las de inglés, es decir, porque estamos hablando de lenguajes diferentes. En este caso, vamos a utilizar un lenguaje que se llama HTML. Es posible, pues digamos que es el lenguaje para frontend mayormente utilizado, tiene algunos complementos, pero es el lenguaje mayormente utilizado y el que es, por así decirlo, el pilar de toda la programación web. Entonces, en este curso nosotros vamos a trabajar instrucciones, vamos a trabajar etiquetas que son parte del lenguaje HTML. Es decir, si hay otro lenguaje que hace exactamente lo mismo, pues obviamente no lo vamos a cubrir acá porque nosotros vamos a estar en HTML. ¿Qué es lo bueno del desarrollo web y de toda la programación en general? Que normalmente, por así decirlo de alguna manera, tenemos la ventaja que un tema o algo se puede hacer de muchas maneras. Y curiosamente, pues es algo que puede ser triste, pero no por ser triste no deja de ser real. Al cliente le interesa que la página web esté bien presentada y que haga lo que para lo que el cliente te contrató, para lo que la página requiere. Pero si al cliente no le interesa si lo hiciste con HTML, si lo hiciste con Laravel, si lo hiciste usando Angular, Node.js u otro tipo de framework, frontend, al cliente realmente no le interesa eso. ¿Qué le interesa? Que todo se vea muy bien y se vea estéticamente bien. Profe, ¿eso quiere decir que podemos hacer las cosas con cualquier lenguaje de cualquier manera? Con cualquier lenguaje sí, de cualquier manera no. Pero justamente estos cursos del que nos hablaba Sebastián y de esto que empezamos a hacer hoy a través digamos, de estos encuentros que vamos a trabajar, pues es justamente a que empezamos a tener unas buenas prácticas y empezamos a aprender un lenguaje de una buena manera. Y sin ser despectivo, pero si por ejemplo vos te crías en un estrato o en un sector donde no se habla bien el español y se utilizan palabras oeses día, noche y todo eso, pues vos adaptas ese lenguaje, pero eso no significa que no sea entendible, pero lo que pasa es que no es la forma adecuada, por ejemplo, para estar en una reunión o tratar a alguien de HP para arriba, por así decirlo de alguna manera. Entonces lo que se hace justamente a través de estas clases es que usted, a través de los lenguajes y las instrucciones, logres crear una maquetación o logres hacer algo que realmente cumpla con los estándares, sea pertinente y pues que obviamente hable de las buenas formas de programar y hacer las cosas. Lo digo porque normalmente pues también, y admiro mucho a la gente que adquiere su propio conocimiento, eso está bien y me parece muy bien, pero cuando a veces no se encamina, tú no absorbes las cosas de la forma más adecuada y te quedas, o te quedas con unas malas prácticas que cuando ya llegas a ejercer en el mundo laboral o vas a hacer una página que tiene que ir con los estándares internacionales, pues no vamos a obtener como los mejores resultados. Entonces digamos que es como lo que primero vamos a trabajar. Entonces cuando nosotros vamos a crear un servidor web, una página web, normalmente debemos tener primero un sitio donde vamos a publicar nuestra página web y segundo las páginas que vamos a publicar. Entonces, dentro de los programas que instalamos está el primero que vamos a mirar, que es el servidor web. Nosotros cuando vamos a hacer desarrollo web o cuando vamos a trabajar páginas web,
Pues lo primero que hacemos es instalar un servidor web. ¿Para qué? Para poder trabajar localmente, para poder trabajar dentro de mi equipo y con ello garantizar que cuando yo coja la página y la suba a un servidor web, no vaya a tener inconvenientes y que me empiecen a salir un poco de cosas extrañas y uno dice, ¡jue madre! ¿Qué fue lo que pasó? Entonces es lo primero que se hace. Servidores web, hay bastantes. Digamos que normalmente están los gratuitos, que estamos basados en Apache. Y cuando uno instala SAMP, yo les decía al comienzo de la clase, nosotros instalamos un servidor web que se llama Apache. Y ese es el que vamos a trabajar. O sea, si usted se mete aquí a SAMP, ahí lo dice muy claro, que SAMP incluye PHP, que es uno de los lenguajes, que es el lenguaje de programación web más popular. Incluye un servidor web que es Apache, por eso lo dicen que es una distribución de Apache, y una base de datos que es MariaDB. Anteriormente, si usted venía con MySQL, pero resulta que MySQL lo adquirió Oracle, entonces dejó de ser gratuito, y para convertirse en el proyecto comunitario MariaDB, es decir, nosotros realmente la base de datos que vamos a trabajar es MariaDB, ¿sí? Igualmente, pues si tienen MySQL lo pueden trabajar. ¿Cuántos servidores web puedo tener? Los que yo quiera, pero cada uno debe tener una configuración diferente si yo lo quiero tener. Entonces digamos que lo primero que vamos a hacer es esto, vamos a instalar este señor. De pronto para los que ya lo han instalado, pues maravilloso. Para los que no, pues voy a hacer la descarga. Les decía yo a ustedes que me gusta trabajar con una versión por debajo. Entonces voy a trabajar con esta 8.1.25. Vamos a descargarla. Y aquí dice que mi descarga comenzará pronto y aquí pues ya está instalado. Pues yo ya lo tengo instalado, pero tranquilamente yo lo voy a volver a instalar para que los compañeros pues que les quede como también en esta bibliografía de cómo lo estamos trabajando. Pues él me pide aquí datos, me dice que me va a invitar a salir y todo eso, pero yo le digo no, Dani, listo, no hay problema. Listo, entonces una vez ya tenemos el instalador listo, pues entonces, ¿qué es la recomendación que les doy para usuarios Windows 10, 11 y similares? Acá, siempre que lo vayamos a instalar, vamos a la carpeta de descargas, clic derecho y le damos ejecutar como administrador. Esto tiene una razón de ser y es que por razones de seguridad en las versiones de Windows más recientes, anteriormente en las versiones de Windows XP, Windows Vista y similares, yo instalaba o no tenía que instalar ningún usuario y yo instalaba el sistema operativo y se instalaba con privilegios de administrador. ¿Qué pasaba? Pues que entonces usted como administrador entraba a páginas web de dudosa procedencia y otras cosas, y entonces por eso era que nos tirábamos el equipo. Windows en las últimas versiones dijo no, yo voy a instalar, el administrador va a estar aparte del usuario que se maneje, cosa que si le pasa algo al sistema operativo pues yo todavía tengo al administrador para rescatar. Entonces como nosotros cuando vamos a instalar este tipo de software, que en este caso es un servidor web, vamos a requerir temas que son propias del sistema operativo de mi equipo, de mi máquina. Entonces yo siempre recomiendo clic derecho, ejecutar como administrador, para que no vayamos a tener ningún inconveniente en el momento, para que no vayamos a tener ningún inconveniente en el momento en que de pronto
el software vaya a requerir algún tipo de permiso especial y como no está ejecutado como administrador, entonces me saque un error, el SAM quede mal configurado y entonces ahí es donde comenzamos los problemas. Entonces lo primero que insisto, lo hago normalmente, puede ser que alguien me diga, no, profe, o alguien después ve estos videos en YouTube, alguien que sea mucho más monstruo, porque hay gente demasiado monstrua del mundo, y me diga, no, profe, no, usted está equivocado, solo puede ser así, bla, bla, listo, digo yo, lo hago, y tengo pues mi explicación, sin embargo, pues, tal. Entonces aquí venimos a esto, algo que siempre también, cada vez que vayamos a instalar un programa, yo les hago la sugerencia que evitemos en lo posible, salvo que no tengamos ni la mínima idea de cómo funciona un programa o de lo que estamos instalando, siempre les pido el favor que utilicen la configuración personalizada, que no utilicen la configuración por defecto porque usted ni siquiera sabe dónde quedó instalado, no sabe dónde quedaron las carpetas configuradas, no sabe absolutamente nada y después cuando se presentan los inconvenientes y que de pronto ya sea yo o un compañero se va a conectar a darle soporte o similares, entonces uno le dice, ¿dónde instaló el SAM? Y la respuesta normalmente de nosotros es, no, yo no sé, yo le di siguiente, finalizar. Entonces es importante que tengamos claro. Entonces aquí le voy a dar siguiente. Aquí me dice que seleccione los componentes, voy a instalar absolutamente todo. Inclusive miren que SAMP tiene el base de datos, pues ahí dice MySQL, realmente es MariaDB. Tiene un servidor para transferencia de archivos llamado FileZilla. Tiene el PHPMyAdmin, WebAlyzer y FakeSendMail, que es este FakeSendMail es para enviar correos electrónicos. Aquí me dice que qué carpetica voy a elegir. Yo voy a elegir aquí la unidad D, que es la que tengo más espacio, y voy a crear SAP MM, que es el de multimedia. Siguiente. Lenguaje, pues si a ustedes les gusta el lenguaje alemán, pues lo pueden instalar en alemán, pero pues normalmente uno lo instala en inglés para evitarse chicharrones. Y lo instalamos acá y se supone pues aquí no debe presentar ningún problema, pero pues en caso que se presentase algún inconveniente, pues ahí es donde ya podemos entrar como actuar y revisar. O sea, ya en este momento nosotros vamos a convertir a nuestro computador en un servidor web, es decir, donde nosotros podemos instalar y podemos configurar sitios web y podemos probarlos. O sea, ya vamos a empezar realmente a programar web. Entonces, no sé mientras se instala este software, si tenemos alguna pregunta en este momento, pues, y en Mac, bien Brenda, excelente. En Mac hacemos exactamente, digamos, lo mismo, solamente que en SAMP, cuando nosotros vamos a descargarlo, pues tendremos ya que elegir la versión para OS X y le recomiendo que instale la 8.1.17. Creo que ahí instala directamente el archivo DMG, efectivamente, que es el archivo ejecutable para Mac, y haces exactamente la misma configuración. Eliges en qué carpeta lo vas a instalar, teniendo muy presente en dónde la instalaste, y ya ahí puedes proceder a realizar la respectiva instalación. No sé, Brenda, si ahí te queda clara como la duda que tienes de pronto ahí al respecto. Lo administrador, no. Mac sí tiene, gracias, excelente pregunta. Mac sí tiene por defecto todavía, digamos, esa parte de administrador, que el usuario principal tiene todos los juguetes cuando recién compras tu Mac. Y eso tiene, ¿por qué? Porque todo lo que es Mac, yo cuando voy a descargar cualquier aplicación, sí o sí, tiene que estar en la App Store. O tiene que ser una aplicación que esté certificada por Mac.
y eso ayuda, digamos, a prevenir que no existan esa cantidad de amenazas informáticas que en su mayoría pues afectan esa arquitectura PC, que son las que mayormente nosotros tenemos. Entonces sí, afortunadamente ahí sí no vas a tener ningún inconveniente, Brenda, al respecto del tipo de cuenta. Gracias por la pregunta y espero poderla haber solucionado. Con mucho gusto, señorita. Entonces, vamos a ver, voy a revisar si efectivamente seguimos grabando. Excelente. Ahí, porque pues, la idea es poder subir todos estos que estamos haciendo y luego vamos a irlo subiendo a YouTube. Entonces, pues revisaré el estado de la instalación. Aquí está. Entonces, pues aquí está un poquito demorado, está todavía descomprimiendo los archivos, siempre es un poco demorado, pero ya luego pues no vamos a tener ningún inconveniente al momento de hacer. Es lo primero que uno siempre hace, porque inclusive nosotros pudiésemos hacer páginas web en un simple blog de notas y no habría ningún tipo de inconveniente. Lo que sucede es que obviamente pues nosotros vamos a utilizar software, en este caso un IDE, que es Visual Studio Code, que es mucho más amigable, que nos va a permitir a nosotros pues trabajar pues con un programa que normalmente pues se trabaja con los estándares del mercado. Entonces ahí lo tenemos acá. Ahí el hombre está corriendo. Entonces esperamos un momentico, tenemos un poco de paciencia, no hay inconveniente. Siempre, como les digo, es un poquitico demorado, pero es parte fundamental en lo que nosotros vamos a realizar, porque ya con esta configuración pues seguramente vamos a tener ya por lo menos nuestro espacio de trabajo adecuado para toda esta parte. Bueno, pero sí se está demorando un poquito más de lo que tenía presupuestado. Bueno. Listo, apenas termine de instalar, vamos a mirar qué es lo que pasa y qué es lo que nosotros vamos a ver cuando nosotros tengamos por eso es tan importante que ustedes tengan presente cuál es la carpetica donde está esto configurado. Por eso les decía que si bien de pronto ustedes lo podían traer instalado, sí, para mí era muy importante que la instalación la hiciéramos acá, porque normalmente, insisto, cuando uno instala un programa y uno normalmente no se acuerda dónde lo instaló, y después aquí sí lo vamos a necesitar, porque ahorita que hagamos nuestra primera página web nos vamos a dar cuenta de la importancia que es tener presente dónde están nuestras carpeticas. Aquí está terminando de descomprimir, ya casi, ya va como en un 85%, diría yo, y acá pues ya está terminando, digamos, este tipo de cosas. Insisto, esto yo lo podría haber obviado, esto de SAMP, pero ese servidor web nos va a servir para el resto de la titulación.
Entonces ahí, digamos, no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces ya vamos como en un cuasi 90%. Bueno, sí se demoró un poquito, mucho más de lo que esperé, pero pues debe ser también por lo que tengo tantas cosas en el equipo. Es que de hecho yo a Sam ya lo tengo instalado, pero opté por hecho. Instructor, Señor, para los compañeros, no sé si que hay unos equipos que tienen activos el antivirus y los va a leer como virus y de pronto se los daña. uy, sí señor. Lo más recomendable es desactivar el antivirus antes de ejecutar el programa o antes de descargarlo, porque los daña a los programistas que uno hace la descarga. Es verdad, tiene toda la razón y gracias por el recordatorio. Se me había olvidado mencionarles que en la gran mayoría de equipos que poseen un antivirus, pues no es lo más adecuado desactivarlo, pero digamos que ahorita los antivirus son bastante, digamos, eficientes en su trabajo y como bien dice el compañero, muchas veces detectan este tipo de aplicaciones como una posible amenaza sin serlo y a veces te bloquea la instalación. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Si usted tiene un tipo de ese antivirus, que es importante desactivarlo, como bien Melquisedec nos insinúa y tiene absolutamente la razón. Aquí me sale que Firewall de Windows Defender bloqueó algunas características. Siempre les vamos a permitir acceso, le vamos a dar por defecto, como aquí no vamos a trabajar todavía aplicaciones, o sea, las aplicaciones que vamos a hacer no las vamos a comercializar, no vamos a trabajar con datos, pues permitimos que trabaje con redes privadas y públicas. Ya si estamos trabajando en un ambiente empresarial, solamente dejamos activos redes privadas y las redes públicas no les permitimos acceso por razones de seguridad. Entonces le voy a decir aquí permitir acceso y acá como salían las películas malas, no salió fin sino por fin, o sea, por fin ya instaló la aplicación. Entonces pues aquí ya hay un poco más de alegría. Entonces listo, yo voy a desactivar esto, lo voy a decir finalizar y entonces usted dice, bueno profe, ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde quedó todo? ¿Dónde está la alegría de vivir, cierto? Porque uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esto? Bien, entonces cada vez que ustedes instalan la aplicación, pues entonces yo les recomiendo siempre, pues en su explorador de Windows, van al sitio, normalmente, al que ustedes instalaron, y hay un archivo que voy aquí a ponerlo un poco más resaltado, que es este que se llama SAMP Control. A ese señor le damos doble clic y es el que me lanza la consola de SAMP, es decir, donde yo voy a poder ver cuáles son los servicios que se encuentran en este momento. Como pueden ver, ninguno de los servicios está arriba. Es decir, que si yo fuera a hacer un desarrollo web ahora, no lo podría hacer. O no bajo las condiciones que normalmente lo haría un servidor web. Entonces usted lo que hace es, a donde dice Apache, le dice Start. Y en ese momento, él le dice que funciona por el puerto 80 y por el 443. Son los puertos por defecto. Eso digamos que a ustedes les interesa por información básica. No es algo que realmente pues sea relevante en el desarrollo, aclaro, en estos momentos. Más adelante sí vamos a tener que recordar
qué es lo que estamos haciendo, porque normalmente en el puerto 80 pues son todas las peticiones de web normal, y en las 443 normalmente son todas las seguras. Entonces aquí es lo único que necesito activar, porque ninguno de estos otros 4 elementos los vamos a usar por ahora. Entonces en este momento esto es lo único que debería estar activo. Repito, deben ir a la carpeta donde instalaron SAMP, y en este donde dice SAMP Control le damos doble clic. Ahí nos va a aparecer este panel. Y le damos Start. ¿Y qué debe pasar? Debe quedar este Apache, debe quedar sombreado por este color verde pastel, y debe aparecer en qué puerto se está escuchando. Es bueno que estos puertos lo tengan claro. Si le sale un puerto diferente a 8443, me comentan, pero normalmente pues con esos puertos tenemos y nos sobra. Entonces digamos que ahí ya hemos hecho la instalación de SAMP. O sea que ya estamos listos para hacer programación web, para poder hacer nuestro primer proyectico, que es lo que vamos a hacer ahora. No sé si hasta este momento tengan alguna pregunta. Perdón. Instructor, una cuestión. Sí, señor, bien pueda. Bueno, ves que, bueno, yo lo instalé y todo, pues creería que lo instalé bien. Y pues, digamos, yo lo ejecuto como administrador, pero entonces en la parte izquierda donde salen los cuadritos me sale una X en la mayoría, excepto en Mercury. Y si, digamos, yo le doy Start a solo Apache, sí aparecen los datos, que el puerto 80 y el 443. Ah, perfecto. Ejecutándolo como administrador, porque si, digamos, yo lo abro normal, no le sale. Perfecto. No aparece nada. Entonces aquí podemos hacer nuevamente la recomendación. Pueden utilizar, o cuando vayan a abrir este panel de control, también le pueden decir ejecutar como administrador. Ok, vale, entonces sí está bien. Sí, está bien. Lo que sucede es que seguramente cuando lo instalaste la primera vez, no lo ejecutaste. Cuando el instalador no te salió ejecutar como administrador, sino lo instalaste normalmente, y por eso él te pide el tema. Pero sin embargo, mientras salga esto, está perfecto. ¿Esto qué es en estas X? Él está indicando que si está instalado como un servicio Windows. ¿Qué significa que está instalado como un servicio Windows o como un servicio en el caso del sistema operativo Mac? Que cuando yo arranque la máquina, él automáticamente cargue y yo no tenga que hacer todo esto. Pero no se lo recomiendo, porque el día de mañana ustedes desinstalan esto